El rey Salomón ocupó una posición destacada en la historia de Israel y es ampliamente reconocido como el más sabio de todos los reyes que gobernaron la nación. Salomón es recordado por construir el primer templo en Jerusalén y sus notables contribuciones al pueblo de Israel. Sin embargo, hay un aspecto intrigante en su vida que sigue planteando dudas hasta el día de hoy. En su vejez, Salomón comenzó a adorar a otros dioses, lo que plantea interrogantes sobre si murió en idolatría o si en algún momento se arrepintió y volvió a creer en el único Dios verdadero que lo había guiado durante gran parte de su vida. Exploraremos más detalles sobre el reinado de Salomón en este video. Pero primero te pido que te suscribas al canal, dejes un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que haya un nuevo video en el canal. La coronación del rey Salomón fue un acontecimiento significativo en su historia, registrado principalmente en los libros de Primero de Reyes y Primera de Crónicas. Salomón era hijo de David y Betsabé y también era conocido como Jedidías, que significa amado del Señor, como lo llamó el profeta Natán. La Biblia no contiene relatos de la infancia y juventud de Salomón, pero los estudiosos creen que tenía alrededor de 18 años cuando comenzó a reinar. La coronación de Salomón no solo aseguró la continuación de la dinastía de David en el trono de Israel, sino que también marcó el comienzo de una era conocida por su sabiduría, victorias y expansión del reino. Salomón se hizo famoso por su extraordinaria sabiduría, que Dios le concedió en un sueño. Durante esta visión, Dios le ofreció a Salomón la oportunidad de elegir lo que quisiera, y Salomón no pidió riquezas. Eligió pedirle a Dios sabiduría en lugar de una larga vida o la derrota de sus enemigos. Buscó gobernar a su pueblo con justicia y discernimiento. Debido a esta elección, Dios le concedió a Salomón una sabiduría excepcional, haciéndolo famoso por su capacidad para tomar decisiones sabias y resolver disputas de manera justa. Además, como resultado de esta decisión, Dios también le dio riquezas, posesiones y honores que ningún rey antes ni después de él tuvo. El reinado del rey Salomón en Israel duró 40 años y su territorio se extendió ampliamente. Su corte estaba bien organizada y su ejército estaba equipado con carros y caballería. Salomón también invirtió en la construcción de nuevas carreteras y fortalezas fronterizas para proteger las rutas comerciales. Se distinguió como un hábil comerciante, controlando estas rutas y estableciendo puntos estratégicos para maximizar los beneficios financieros, haciendo que su reino fuera extremadamente próspero. Además, Salomón era conocido como un gran diplomático y utilizó sus matrimonios como herramienta para conseguir excelentes acuerdos para su nación. Esto le permitió evitar preocupaciones sobre amenazas militares, ya que sus acuerdos diplomáticos fortalecieron la seguridad de su reino. Durante su reinado, Salomón emprendió varias construcciones, pero sin duda la más significativa de ellas fue la construcción del templo en Jerusalén, destinado a albergar el Arca de la Alianza. Con ello cumplió el proyecto de su padre, David. La construcción del templo tardó 7 años en completarse. Además del templo, Salomón supervisó la construcción de otras estructuras, incluida una sala del trono donde celebraba juicios, una residencia para la hija del faraón, una de sus esposas y su propia mansión, que era un edificio imponente. A pesar de toda la sabiduría que poseía, Salomón tomó algunas malas decisiones que impusieron una gran carga de trabajo y altos impuestos a su pueblo. Sin embargo, quizás el peor de sus errores fue la práctica de la poligamia. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales eran extranjeras que adoraban a otros dioses. Estas mujeres introdujeron estas creencias entre el pueblo de Israel, llevando a Salomón, en su vejez, a practicar una forma de culto mixto, dedicándose no solo al Dios de Israel, sino también a otros dioses. En el libro de Primero de Reyes, en el capítulo 11, verso 4, se relata que cuando el rey Salomón era viejo, sus numerosas esposas lo llevaron a seguir a otros dioses, y su corazón no era del todo fiel al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Debido al pecado de idolatría de Salomón,
Surgen muchas dudas sobre si habría muerto practicando idolatría o si se habría arrepentido y vuelto a la fe en el único Dios verdadero que lo había guiado durante la mayor parte de su vida. El texto de Primera de Reyes no aclara claramente si murió en idolatría o no, lo que lleva a los estudiosos a diferentes puntos de vista. Algunos creen que, dada su avanzada edad, Salomón pudo haber permanecido en sus malos caminos hasta el final de su vida. Otros, sin embargo, argumentan que Salomón pudo haberse arrepentido y convertido en sus últimos días. Basan este argumento en el libro de Eclesiastés, que se atribuye a Salomón y donde pueden encontrar evidencia de su posible arrepentimiento. Un ejemplo de esto está en Eclesiastés 2, 24-25, que menciona que nada es mejor para el hombre que disfrutar de los frutos de su trabajo, reconociendo que éste viene de la mano de Dios. Desde estas dos perspectivas, está claro que no es fácil determinar si Salomón se arrepintió o no de sus errores. Solo Dios conoce los corazones de las personas y decide quiénes serán salvos. Sin embargo, es innegable que el pecado de idolatría de Salomón tuvo consecuencias para el reino de Israel. A pesar de sus importantes contribuciones a Israel, Salomón dejó el reino desgastado en sus últimos días y las tensiones políticas resultaron en la división del reino después de su muerte. Jeroboam gobernó el reino del norte, formado por 10 tribus, mientras que Roboam, hijo de Salomón, gobernó solo el reino del sur, formado por la tribu de Judá. La historia del rey Salomón nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Salomón, conocido por su excepcional sabiduría y por haber buscado a Dios al inicio de su reinado, acabó cayendo en uno de los pecados más graves, la idolatría, en sus últimos días. Esta trayectoria nos muestra que nadie es inmune a las tentaciones y desviaciones de la fe. Incluso los más sabios y justos pueden perderse en el camino si no vigilan constantemente su corazón. Salomón tuvo todas las bendiciones y privilegios, pero permitió que las influencias negativas a su alrededor lo alejaran del camino de la verdad. Nuestro propio camino vital también está plagado de elecciones, algunas sabias y otras no tanto. Debemos preguntarnos, ¿estamos siguiendo un camino que honra nuestros principios y valores? ¿Estamos manteniendo nuestra fe y compromiso con lo que es verdadero y significativo en nuestras vidas? ¿O nos estamos dejando llevar por influencias nocivas y pecados que nos alejan de lo que realmente importa? Al igual que Salomón, todos cometemos errores en algún momento. Pero la verdadera sabiduría reside en reconocer estos errores, buscar el arrepentimiento y regresar al camino correcto. Es importante recordar que incluso en los fracasos, siempre existe la oportunidad de volverse a Dios y buscar su gracia y perdón. Por lo tanto, al considerar la historia del rey Salomón, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a mantener nuestra fe y compromiso con lo que es verdadero y justo en nuestras vidas. Que aprendamos de las lecciones de esta narrativa y caminemos por el camino de la sabiduría, la integridad y la fe, incluso frente a las adversidades que nos presenta la vida.